Listo, muy buenos días. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy hablando sobre el tema de fisiología renal. Mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente de medicina interna de la Universidad de Antioquia, y el docente encargado es el doctor John Frey Nieto Ríos, que es internista nefrólogo, magíster en telesalud, y él trabaja pues, en el hospital de Pablo Tobón Uribe. Para hablar de esta parte de la fisiología renal, hay que hablar sobre porque es un ambiente interno el cual es muy equilibrado, ¿cierto? Hay una filtración de la sangre circulante que en últimas va a darle pues, la formación de la ultrafiltración, que es la parte importante de esta fisiología renal. Va a tener una reabsorción tubular selectiva y también va a tener una secreción tubular selectiva de ciertos compuestos, no de muchos. Eh, Esta parte de la filtración glomerular va a depender del tamaño de la molécula, de la forma y las cargas de la misma, sea positiva o sea negativa. Va a también depender esta filtración de la superficie de la misma con un endotelio capilar fenestrado, la membrana basal glomerular y los pocitos, que son los principales que van a intentar, digamos que, restringir ese paso de las moléculas hacia la parte de la ultrafiltración. Va a también tener el mesangial, que el mesangial va a tener una capacidad contráctil y esto con el fin de poder aumentar aumentar la superficie disponible de estos mismos. El povocito el endotelio, como hemos visto en unas charlas previas, que está cubierto por unas cargas negativas y esto va a ayudar también a evitar la filtración pues, de las proteínas. Estas megalinas y estas cubilinas, se ha dicho que la albúmina usualmente no se filtra, pero cuando se filtra va a tener una reabsorción en el túbulo proximal mediante estas dos proteínas, lo que es la megalina y la cubilina, que se ha dicho que lo que se filtre de proteína, estas dos van a producir que se reabsorba totalmente esta albúmina. Y bueno, hay que saber cuánto es más o menos el poro que se puede formar en el endotelio, usualmente está entre 50 y 100 nanómetros, el pósito, como lo vimos ayer, entre 30 y 40 nanómetros, y la diafragma de hendidura, que es la principal, es la barrera principal de estos, y también tiene más o menos una abertura de 40 nanómetros. Acá podemos ver cómo en estas dos gráficas, en un riñón normal, la parte de la filtración hasta un 100% va en función del radio molecular efectivo compuesto en nanómetros. Y acá podemos ver que a medida que el tamaño, acá está pues con con la carga negativa y el tamaño pues de la molécula, vemos que más o menos a partir de los 2 nanómetros, un poquitico menos de los aniones, se van a empezar hay un porcentaje pues, de filtración del 100%, pero a medida que va aumentando, miramos que va decayendo esa filtración, tanto los aniones como las moléculas neutrales, como los cationes. Y vemos que la albúmina tiene más o menos un radio molecular efectivo de 3,6. Y acá vemos en la gráfica B, como cuando se pierden esas cargas negativas fijas, vemos como ya, no va, ya se ha empezado más o menos a filtrar a partir de los 2 nanómetros, un poquitico más de los 2 nanómetros, sin importar la carga acá negativa. La presión netra de ultrafiltración, que es en última la parte de la filtración glomerular, va a tener una serie de sumas de gradientes. Entre estas va a ser la suma del gradiente de una presión neta hidrostática más la oncótica entre el plasma y el espacio de Bowman, más va a tener el producto, o sea, va a juntar con el coeficiente de ultrafiltración, que está representado como KF, que es la superficie de filtración y la conductividad hidráulica. ¿Esto para qué? Para darnos la tasa de filtración glomerular de la nefrona, con sus siglas en inglés, SNGFR. Esta es la fórmula de la tasa de filtración glomerular. Como lo ha dicho, el coeficiente de ultrafiltración, que es el KF, va a estar por el glomérulo capilar de la presión hidrostática menos la presión hidrostática del espacio de Bowman. Y esto va a estar en contraparte pues, con el producto de la presión oncótica de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica del espacio de Bowman.
Esto en últimas va a tener unas presiones que están acá referenciadas de 45, 10, 25 y 0. Pero el producto final de la presión neta de esta ultrafiltración, que como lo ha mencionado, es el coeficiente, es el producto del coeficiente de ultrafiltración sobre la presión con la presión neta de ultrafiltración, va a una presión neta de 10 milímetros de mercurio. Para hablar de la tasa de filtración glomerular, que eso lo podremos hablar más a profundidad en otras charlas próximas, pero a grandes rasgos es aproximadamente los 120 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados de área de superficie, lo común que tenga esta tasa de filtración. Es un fluido filtrado de todas las nefronas y hay unas formas de poder medirla, y la sustancia ideal para poder medir esta tasa de filtración debería cumplir estos principios: que sea filtrada libremente, no reabsorbida ni secretada, no sintetizada, metabolizada o tampoco acumulada. Para hablar de la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, vemos como el flujo sanguíneo renal va a ser más o menos de 1.200 mililitros por minuto. El flujo plasmático renal de 650 mililitros por minuto. Ya vimos que la tasa de filtración de 120 mililitros por minuto, eso va a dar más o menos 180 litros al día, con una producción de orina más o menos de 1 a 1,5 litros al día. Entonces, por eso acá observamos que se reabsorbe más o menos, se reabsorbe del 98 al 99% de todo lo que se está filtrando. Y esto va a estar representado en un 20% el gasto cardíaco. Y acá podemos ver cómo la autorregulación se va a mantener en valores normales del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, a pesar de que haya un cambio de estos que acabo de mencionar. Acá vemos cómo entre la parte del flujo sanguíneo renal con la presión arterial media, vemos cómo la autorregulación renal, cuando está en un rango de entre 80 mililitros 80 mililitros de mercurio hasta 180, vemos que no hay grandes variaciones en el flujo ni en la presión, y ya por encima de esto ya sí se empieza a ver mucha más variación, y esto hace parte de toda la autorregulación que tiene el riñón con respecto a esta presión arterial media. La arteriola aferente tiene dos mecanismos por los cuales puede hacer esta autorregulación, que es el reflejo miogénico, que es la constricción del músculo liso de la arteriola aferente ante un aumento de la presión plasmática, de la presión de perfusión renal, y una retroalimentación túbulo-glomerular, que lo que va a hacer es censar ante cualquier aumento del cloruro de sodio que se va a dar por unas células ultra especializadas en la parte de la asa ascendente gruesa de Henle, que va a estar la mácula densa, que es importante, va a censar esto va a resultar en un aumento de la presión de perfusión renal y va a tener como respuesta una vasoconstricción aferente. Esto también más adelante vamos a ver cómo se da esta vasoconstricción y esta retroalimentación túbulo-glomerular. Acá vemos cómo está compuesto de la mácula densa, el cloro, ellos sensan lo que llega de cloruro de sodio, va a empezar a producir esta adenosina, ATP, después adenosina, y esta adenosina va a tener una vasoconstricción de esta arteriola aferente. A su vez, también esta mácula densa va a producir otras moléculas para tener una modulación y que no se exagere mucho esa respuesta a la adenosina en la vasoconstricción, como por ejemplo las prostaglandinas, o incluso también el óxido nítrico, incluso también la angiotensina, va a ayudar a que esto no se perpetúe mucho y no sea deleterio para la parte de la función renal. De la autorregulación, vemos que también hay unos factores extrínsecos que pueden afectar la hemodinamia renal, los cambios independientes en resistencia de las arteriola aferente y la aferente, ya lo que había mencionado previamente, las de las alteraciones del coeficiente de ultrafiltración, sea por la relajación o sea por la contracción del mesangio, que esto va a aumentar pues su área de función. También los factores vasoactivos, y va a tener también unos cambios en la resistencia vascular en diferentes zonas de la corteza. Y acá la podemos ver mucho mejor en esta gráfica, como la hemodinamia del glomérulo
Acá vemos en esta parte, en esta columna izquierda, cómo está la resistencia arterioral, en la columna de la derecha intermedia del flujo sanguíneo renal y la presión neta de ultrafiltración en la última columna. Y acá vemos cómo tan bonito, vemos que si hay un control adecuado, que está bien la aferente y la aferente, pues no va a haber ningún cambio en el flujo sanguíneo renal ni en la presión de ultrafiltración neta. En cambio, si hay un incremento del tono de la arteriola aferente, vemos como ambos se caen, tanto el flujo sanguíneo renal como la presión neta de ultrafiltración. En cambio, si esa arteriola aferente disminuye en su tono, ambos flujos sanguíneos renal y la presión neta de ultrafiltración van a aumentar. Cosa diferente va a ocurrir en la parte de la arteriola eferente, que si aumenta su tono, solamente va a disminuir su flujo sanguíneo renal, pero va a aumentar la presión neta de ultrafiltración. Y si disminuye la parte del tono de la eferente, por el contrario, va a aumentar el flujo sanguíneo renal, pero va a disminuir su presión neta de ultrafiltración. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay diversas sustancias, tanto fisiológicas como farmacológicas, que pueden influir en esta parte de la resistencia arterial, como lo podemos ver en esta columna a la izquierda, todas las sustancias fisiológicas, epinefrina, levotiroxina y simpáticos renales, y farmacológicos, que los que más usamos pues, todos estos medicamentos, pero los que más vemos en la práctica clínica son los AINE, los IECA y los ARADOS. Y vemos cómo los AINE va a afectar más que todo la arteriola aferente, pero también a afectar por la aferente. Vemos como los IECAS y los ARADOS, más que todo la arteriola eferente. Para hablar también del transporte tubular, hay varios, esos para poder tener un movimiento de las sustancias de la luz tubular, o también de la sangre. Se va a dar por varios mecanismos y se va a dar por la membrana luminal y vasolateral. Puede ser un transporte pasivo, es que simplemente hay una difusión simple, no hay un gasto de energía, y la parte electroquímica va a favorecer que haya una difusión simple sin ningún gasto, pues, de energía para este transporte pasivo. En cambio, la difusión facilitada es cuando hay un transportador que ayuda a otro soluto a que pues, se haga pues, este transporte pasivo pues tampoco tiene gasto de energía. Contrario a lo que pasa con el transporte activo, que este sí va a tener un consumo de energía, que lo usual va a ser por adenosín trifosfato o el ATP. Esto es lo que va a generar. Y usualmente lo más frecuente es que haya una bomba sodio, potasio, TPasa, que es la que más, el gran transporte activo que hay en todo ese transporte tubular. Acá vemos, y vamos a ver pues, en las diapositivas siguientes, ayer hablamos pues de esta parte del glomérulo, también hablamos de todo este túbulo contorneado proximal, el túbulo proximal recto, la asa descendente delgada de Henle, la asa ascendente delgada de Henle, la asa gruesa ascendente de Henle, el túbulo contorneado distal. Acá sería pues una solamente manera pues de mencionar el túbulo conector, que simplemente sirve para la transición entre el túbulo contornado distal y el túbulo colector cortical, que va a ser cortical y va a ser médula de este túbulo colector. Todo esto vamos a hablar de cómo se cumplen pues, las funciones en esta parte de la fisiología del riñón. Entonces comencemos por el túbulo proximal. Este túbulo proximal va a tener un borde en cepillo o unas microvellosidades en la membrana apical, que esto lo que va a hacer es que esa absorción que se produzca sea grande, y por eso va a tener esa superficie tan aumentada para producir la absorción de las moléculas en este túbulo proximal. Va a tener en la parte de la membrana vasolateral unas mitocondrias que son prominentes, múltiples, y principalmente, como lo he mencionado antes, la bomba sodio, potasio, TPase. Va a tener principalmente un metabolismo aerobio, por eso en este punto es importante que cualquier hipoxia, esta región del túbulo es muy sensible porque su gran metabolismo y por todas sus mitocondrias que contiene, e incluso cualquier tóxico, va a producir una alteración de esta parte y va a producir pues, la hipoxia fácilmente. Tiene también un alto contenido de aquaporinas 1, que esto lo que le va a generar es que haya una gran movilización de agua
porque está más permeable. Eh, Tiene el túbulo proximal, se puede dividir, como lo mencionaba ayer, en S1, S2, S3. S1 está en el túbulo contornado proximal. El S2 está en el túbulo contornado, está en el resto del túbulo contornado proximal y en la parte cortical de la médula. En cambio, el S3 es mucho más profundo en la parte de la médula, y esto lo que va a generar es producción o secreción de ácidos orgánicos débiles y las bases. Acá vemos cómo está pues el lumen y el intersticio. Vemos que hay múltiples transportadores, la gran mayoría es de sodio, sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio fosfatos, sodio citrato. Vemos como estos de color, principalmente este círculo de color rojo, vemos que el principal, y por eso es el principal transportador activo, es el sodio potasio, y los blanquitos son los secundarios, y vemos como este cilindro de color café es más que todo canales iónicos. Como relevancia clínica en este apartado, lo que mencionaba del metabolismo aerobio y de las mitocondrias, cualquier sustancia, por ejemplo, por mencionar una, o medicamentos, pueden producir principalmente toxicidad de esta parte. Por ejemplo, el tenofovir, medicamentos que se usan pues como antirretrovirales o como medicamentos para tratar la hepatitis B, produce una toxicidad de esto y va a dar un síndrome de Fanconi, que el síndrome de Fanconi va a consistir en una glucosuria, porque no se va a poder reabsorber esta parte, glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia, y también va a producir una acidosis tubular que presenta pues en este escenario. Hay múltiples medicamentos, también tóxicos, que pueden producir esta entidad clínica. El asa Henle, para mencionarlo acá rápidamente, porque ahorita en la parte del sistema de contracorriente se lo voy a mencionar mucho más a profundidad, y vemos como el asa de Henle, pues la porción gruesa, el principal transportador va a ser también el sodio potasio, y en la parte del lumen está el sodio potasio cloro, que como todos sabemos este es el blanco pues, del medicamento de diuréticos como la furosemida, pero también va a tener una difusión paracelular. Entonces, no solamente es sodio, potasio y cloro, sino que también va a tener la parte del calcio y manejar la parte del magnesio también. En el túbulo contorneado distal, lo principal que va a haber son cotransportadores del cloruro, pues el sodio del cloro, y ese es el blanco pues, de los medicamentos, como las tiazidas. Pero recordar que también va a tener el manejo de la parte del calcio. En el túbulo conector y el túbulo colector, como lo he mencionado ahorita, el túbulo conector simplemente es una transición del túbulo contornado distal y el túbulo colector, que el túbulo colector se divide a su vez en túbulo colector cortical y medular. Va a tener principalmente estas células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales va a tener principalmente receptores ENaC, que es para el sodio, y los receptores RONCA, que es para sacar potasio. Y también pues el sodio potasio, que eso está pues a lo largo de todo el sistema de tubular. Las células intercaladas se dividen en alfa y beta. Las alfa para retirar hidrogeniones, y también va a tener un transportador que es hidrogenión de potasio. Y la beta es para la parte de la producción del bicarbonato de cloro. Estas dos células intercaladas es para, digamos, tener un control adecuado de una homeostasis de los ácidos, de ácidos y bases. Acá vemos cómo la parte del túbulo, de todo este sistema tubular, va a tener un manejo apropiado del sodio. Vemos cómo en las flechitas rojas por fuera, este 50% va a tener una absorción de este sodio en el túbulo contorneado proximal. Este, y también en esta parte del túbulo proximal recto, un 15%, y va a quedar un 35% de este sodio que va a terminar a lo último en reabsorber un 7%, luego un 20% en la asa ascendente de Henle, tanto en su porción delgada como en su porción gruesa, para llegar hasta un 8% del túbulo contornado distal, luego se reabsorbe otro 5% y va a llegar hasta el túbulo colector. Entonces, al túbulo colector, un 3% de ese sodio, que a lo último, con respecto pues, a todos los sistemas hormonales, y si todo va bien,
en la orina solamente se va a excretar menos del 1% del sodio que maneje pues el riñón. Con respecto al manejo del potasio, en el túbulo contornado proximal va a tener una absorción más o menos del 45% para llegar hasta el túbulo contornado distal de un 10% esa concentración, pero todo esto va a depender, como vemos acá, del 1 al 100%, va a depender de otros factores hormonales, la parte de la aldosterona, también de la parte de la arginina vasopresina, pues, o la hormona antidiurética, que todo esto va a determinar, y también pues obviamente la ingesta que tenga el paciente va a determinar cuánto se va a estar excretando el potasio. Esta tabla que traigo acá es para mencionar cómo ciertos puntos de algunos defectos genéticos en la parte del sistema tubular va a producir ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el túbulo proximal, como lo había mencionado, si hay una alteración de este cotransportador, se va a producir la acidosis tubular renal proximal o tipo 2 también como la conocemos. Si va a haber una alteración en la asa ascendente gruesa de GL, dependiendo del contrasportador que esté alterado, esto es síndrome de Bartter. En el túbulo contorneado distal, en el cotransportador de sodio cloro, el síndrome de Gitelman, para mencionar, bueno, y este túbulo colector en la parte de la apical de las células principales, más que todo el canal de sodio, que si estos están sobreexpresados va a producir el síndrome de Little. Estas tres entidades, ambas se caracterizan porque en común va a tener una alcalosis metabólica hipocalémica, pero el síndrome de Little va a tener, se va a presentar con hipertensión. En cambio, el Gitman y el Bartter va a tener también alcalosis metabólica hipocalémica, pero no se van a presentar con hipertensión. Uno, ¿cómo puede diferenciar estas dos entidades, tanto el Bartter como el Gitterman? Es por el manejo del calcio en la orina. Usualmente el síndrome de Gitterman va a tener hipocalciuria y también se va a acompañar más frecuentemente es con hipomagnesemia. Contrario al síndrome de Bartter, que va a tener una hipercalciuria que va a predisponer a cálculos renales, va a predisponer también a una nefrocalcinosis, y también se puede diferenciar de esa manera por la parte de la expresión urinaria del calcio. Y ya más abajo en la parte del túbulo colector, si hay una alteración de las acoporinas, va a tener pues también como manifestación clínica la diabetes insípida nefrogénica. Y también queda pues las acidosis tubular renal distal o tipo 1, que están pues con alteraciones pues de estas células intercaladas. El balance glomérulo-tubular lo que va a hacer es que va a mantener, como ya mencionado previamente, en el manejo renal del sodio, es que va a ser una expresión menos del 1%, a pesar de que tenga cambios de la tasa de filtración glomerular. La característica intrínseca más importante de este balance glomerulotubular es que hay una reabsorción que es proporcional al suministro del sodio. El equilibrio va a mantener un equilibrio entre la excreción y la reabsorción del sodio. Todo lo que este líquido filtrado libre de proteínas va a aumentar la presión oncótica, y esto va a favorecer la reabsorción. Esto lo podemos ver mejor en esta gráfica. Como ven, en una parte normal de la reabsorción pues, del volumen en los capilares peritubulares, vemos como si hay una presión hidrostática capilar peritubular baja y una presión oncótica capilar peritubular alta, vemos como el volumen se reabsorbe sin ningún problema. En cambio, si hay una reducción de esta presión oncótica capilar, lo que va a hacer es que este volumen no se va a reabsorber, va a estar más disminuido, y lo que va a hacer es que se va a aumentar la presión del intersticio. El sistema contracorriente, que es una parte esencial de la asa de Henle, lo que va a producir toda esta parte tanto de la asa descendente como su asa ascendente es una generación y mantenimiento de un gradiente osmótico intersticial, ya que en la parte de la corteza va a tener más o menos una concentración de 290 miliosmoles por kilo, y miramos que a mayor profundidad la médula va a tener hasta 1200 miliosmoles por kilo.
La reabsorción del sodio se va a presentar más que todo en el asa ascendente y la reabsorción de agua más que todo en el asa descendente, que son permeables al agua, ya que el asa ascendente gruesa es impermeable al agua. Va a tener una difusión paracelular entre, pues cuando entra el sodio con otros cationes, esto es lo que va a producir a lo último cuando pasa por toda esta asa gruesa, es que ese líquido quede hipotónico, va a tener pues como tipo pues la dilución y la forma nu, y esta parte de acá lo que hace es que va a disipar el gradiente osmótico. Acá podemos ver cómo al inicio en los túbulos contornados proximales se va a resolver tanto el sodio y el cloro con agua, y vemos que a medida que vamos aumentando, vamos profundizando, la osmolaridad se va incrementando de 290, 600, 900 hasta 1200. En esta parte de acá, donde puede haber movimiento de agua, que todavía es permeable, pero en esta ya esa gruesa no es permeable al agua. Ella, acá en la parte de la médula hasta la papila, va a tener la máxima concentración que este medio tan concentrado de esta parte osmolar va a ayudar también a que la parte del túbulo colector, por medio de sus receptores principales como la aquaporina 2, vayan a pasar a una difusión simple de toda esa agua que se reabsorbe en esta parte por este medio tan concentrado. Y a medida que va aumentando ya y se empieza pues a reabsorber también el sodio y el cloro, va a terminar en más o menos de una concentración de 100 miliosmoles, que ya después va a depender de la aldosterona y entre otras hormonas que van a controlar o autorregular esta parte del sodio. En la urea hay una reabsorción más o menos del 50% en el túbulo proximal. eh, es permeable a la asa delgada de Henle, es mucho más permeable que la asa ascendente, comparándola ambas, ya que es impermeable en la asa gruesa ascendente hasta el túbulo colector. Por medio de estos receptores, el UTA1 y el UTA3, es por medio del cual se reabsorbe. Va a aumentar las molaridades del intersticio hasta un 50%, y la hormona antidiurética o la arginina vasopresina lo que hace es que va a aumentar la permeabilidad del agua y a su vez también de la urea. Eh, ya después de hablar toda esta parte del sistema tubular, la parte de la control de la función de otras moléculas del riñón, tenemos que puede controlar estas partes como la vasopresina, el sistema simpático, los péptidos natriuréticos, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y los eicosanoides. Vamos a hablar pues de uno por uno. En la parte de la vasopresina vemos que es una hormona que está regulada más que todo pues por la secreción pues, de la hormona antidiurética. Se va a producir o en la parte de estas neuronas paraventriculares o las neuronas supraópticas, se van almacenadas en la parte de la neurohipófisis, en la parte posterior de la hipófisis, y va a tener un control que puede ser se va a incrementar esta secreción de esta hormona por si hay un aumento de la osmolaridad plasmática o si hay una disminución del volumen sanguíneo o de la presión sanguínea. Todo esto lo que va a hacer es, va a aumentar la secreción de la ADH, que estas últimas va a actuar en los túbulos colectores para disminuir pues, el flujo urinario y que sea mucho más concentrado. Contrario a que si hay una osmolaridad bajita y la presión está alta, hay una disminución de esta hormona antidiurética. La acción de esta hormona va a actuar pues en esta parte, la vasopresina llega acá, la anilciclasa, va a producir pues ATP, la AMP cíclico, proteína quinasa, y estas vesículas que están contenidas de aquaporina 2 principalmente, lo que van a hacer es que va a haber una permeabilidad mucho más al agua cuando estas aquaporina 3 se expresan adecuadamente. Del sistema simpático va a censar si una de las formas es que si hay una reducción de la excreción de sodio, lo que va a generar es una vasoconstricción de la aferente y la eferente para a su vez disminuir la tasa de filtración y el flujo sanguíneo renal. Si hay una absorción aumentada del sodio en el túbulo proximal y también en la asa gruesa de Henle. ¿Para qué? Para secretar esta parte de la renina, que la renina, como lo ha mencionado el día de ayer, está principalmente en la parte proximal de las arterias aferentes, en una célula especializada llamada células granulares, que hacen parte del aparato yuxtaglomerular. Esto lo que hace es controlar ese líquido extracelular y la presión arterial
ya lo he dicho, en donde se sintetizan y en donde se almacenan, y se liberan principalmente por una descarga nerviosa simpática, cuando hay una reducción del estiramiento de la arteriola aferente, o cuando la mácula densa, que también hace parte de este aparato justaglomerular, se densa una disminución del sodio cloro en la mácula densa. Estas son lo que les había dicho al principio, que le íbamos a ver mucho mejor, es cuando hay una interacción entre la mácula densa y la arteriola aferente, por medio de estos transportadores, ya que eso hace parte pues, de la asa gruesa ascendente de Henle, el sodio, potasio, 2 cloro. Acá lo que va a ingresar, va a producir esta parte de ATP, y ese ATP va a producir la adenosina, y la adenosina lo que hace es una vasoconstricción de esta arteriola aferente, pero como tiene que haber una forma de modular esa, esa vasoconstricción para que no se vuelva deleteria, a su vez va a producir también óxido nítrico, y prostaglandina 2, que esto lo que va a ayudar es que esto se controle mucho más y más adecuadamente. El sistema renina-angiotensina, pues lo que he dicho, la renina va a controlar la parte del tono de la aferente y la deferente. La angiotensina 2 va más que todo preferentemente, porque también se puede, digamos que ubicar en la arteriola aferente, pero más preferentemente en la eferente. Va a tener una retención de sodio y agua proximal, va a aumentar el estímulo del cotransportador de sodio-cloro, y también va a tener un estímulo en la parte de las glándulas suprarrenales para que haya una producción más de aldosterona, para que haya una absorción del túbulo colector de este mismo, y una secreción pues también de potasio. Los eicosanoides son los metabolitos derivados del ácido araquidónico. Esto es lo que van a producir, se van a producir por varias medidas, por varias formas enzimáticas. Las principales son por la ciclooxigenasa, por la lipooxigenasa y por la citocromo P450. Eso lo que va a hacer es que va a modular este flujo sanguíneo renal y el sodio, y los dos principales es la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2. La principal de estas es la E2, ya que esto se puede estimular por la angiotensina 2, por catecolaminas o por la DH. Va a tener una dilatación de la vasculatura renal, y va a tener también una inhibición de la absorción de agua y del sodio. Y esto también va a tener un control, un buffer o una modulación, tanto en la angiotensina 2 como el de la norepinefrina y y del tromboxano 2, ya que estos tres van a ser vasoconstrictores. Entonces lo que hacen estos eicosanoides es, digamos, controlar muy bien esta parte de esta vasoconstricción para que no sea pues deleteria para el riñón. Los péptidos natriuréticos, lo que van a hacer, que se van a producir pues, en la parte del miocito, en la aurícula, van a estimular la diuresis, la natriuresis y la vasodilatación, porque van a aumentar pues, la excreción de sodio y agua, ya que actúan pues suprimiendo la renina y la aldosterona. Principalmente van a inhibir la reabsorción en el túbulo colector, y se dice que a altas dosis va a haber un aumento en la tasa de filtración, y va a haber una vasodilatación de la aferente y relajación del mensaje. Eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que la concentración de hidrogeniones en el organismo es de 40 nanomoles por litro. Eso es una concentración ínfima de hidrogeniones, de ahí que el concepto de hidrogeniones lo manejemos en términos de pH, donde el pH arterial normal es de 7.4, y eso es lo que equivale a tener 40 nanomoles por litro de hidrogeniones. El pH intracelular es inferior, es decir, que la concentración de hidrogeniones intracelular es mucho mayor. Y el pH intracelular, por ejemplo, es de 7.2 en términos de pH, lo cual equivale a tener una concentración mucho mayor de hidrogeniones. El principal sistema buffer es el CO2 y el agua, que forman en una dirección o en otra ácido carbónico, y cuando hay exceso de hidrogeniones, pues los riñones se van a encargar de eliminar ese exceso de hidrogeniones que se va formando, o por ejemplo, pues cuando hay condiciones de alcalosis, se va a encargar de eliminar bicarbonato. Para eso tenemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, donde el pH es igual a 6.1 más el logaritmo en base 10 del bicarbonato sobre la PaCO2 por 0.03, que es una constante.
Y miren ustedes que la producción diaria de hidrogeniones es de 1 milimol por kilo, lo que equivale a 1.000.000 de nanomoles por kilo. Es decir, que más o menos una persona de 70 kilos produce 70 millones de nanomoles por kilo. Es una concentración extremadamente alta, una ingesta extremadamente alta de hidrogeniones cuando tenemos una dieta proteica normal. Toda esa cantidad de exceso de hidrogeniones, pues lo tienen que eliminar los riñones, son los principales reguladores del componente metabólico del pH. ¿Cómo lo hacen? Pues hay una generación del bicarbonato que se está filtrando, ahí lo pongo como reabsorción por términos de academia, pero realmente ese bicarbonato sufre una desintegración y vuelve y se genera. Hay una generación de nuevo bicarbonato siempre, o sea que no solo se filtra todo y se absorbe, sino que se genera nuevo bicarbonato para reemplazar el consumido por los ácidos. Eso con miras a excretar todo ese ácido que estamos ingiriendo en términos de hidrogeniones. Entonces hay que excretar todo ese ácido, es decir, hay que excretar esos 70 millones de nanomoles que nos estamos ingiriendo al día en una dieta normoproteica, ni qué decir si tenemos una dieta hiperproteica, con el fin de generar nuevo bicarbonato. Y obviamente los riñones trabajan a la par con el sistema respiratorio para mantener el estado ácido base plasmático dentro del límite normal. ¿Cómo lo hacen entonces los riñones? Por la excreción renal de ácidos, que es un proceso promovido por la secreción de hidrogeniones activa, con gasto de energía, se recupera el bicarbonato perdido en el proceso de amortiguación. Esa secreción diaria de hidrogeniones es de 40 miliequivalentes por día, y la excreción aproximadamente de hidrogeniones es de 50 a 100 miliequivalentes por día. Mire que ahí estamos hablando de milimoles o miliequivalentes, ¿cierto? Para tener nanomoles, que es donde manejamos la cifra, tendrían que multiplicar ustedes obviamente por 1.000.000. Ahí les estoy hablando ni de nanomoles o milimoles o miliequivalentes, que es lo mismo. Entonces, si usted quiere saber esta concentración en nanomoles, que es lo que manejamos, de 40 nanomoles por litro, pues entonces tendrían que multiplicar este 4.500 por 1.000.000 y ahí les quedaría en nanomoles. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta cuando hablamos de miliequivalentes o cuando hablamos de nanomoles. La orina tiene un pH generalmente ácido gracias a esa excreción activa de hidrogeniones, y el pH en la orina en promedio es de 5 por esa excreción activa de hidrogeniones que hacemos todo el tiempo. Entonces, para eso hay un transporte, entonces, de hidrogeniones bicarbonato durante todo el túbulo renal. Entonces, todo el bicarbonato filtrado generalmente es absorbido la mayoría en el túbulo contorneado proximal. Una pequeña parte, 10% de la rama ascendente gruesa de Henle, y un 10% en el túbulo distal, que se compone del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, generalmente, la excreción de bicarbonato en condiciones normales es de 0%, en condiciones normales. ¿Y cómo es esa generación de bicarbonato? ¿Por qué lo llamo generación? Mira, ustedes filtran el bicarbonato a la luz tubular, se filtra en la misma concentración que en la sangre. La concentración normal de bicarbonato en la sangre es de 24 nanomoles por litro. Es decir, que esa misma concentración se obtiene en el túbulo contorneado proximal en la luz. Ese bicarbonato inmediatamente se le une a un hidrogenión que está excretado activamente en la luz por este transportador hidrogenión sodio, que es un intercambiador. Entonces, este hidrogenión sale a la luz e inmediatamente se le une a ese bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico inmediatamente se disgrega en CO2 y agua, y ese CO2 y agua pasa a la luz de esa célula intratubular. Entonces, y esa CO2 y agua dentro de la célula vuelve y genera ácido carbónico y vuelve y se desgrega en hidrogenión y bicarbonato. Ese bicarbonato entra a la sangre y el hidrogenión vuelve y sale. Por eso es que les menciono que realmente el bicarbonato no se reabsorbe.
El bicarbonato se filtra, se desintegra y vuelve y se genera dentro de la misma célula para formar bicarbonato que pasa a la sangre, y para el hidrogenión que queda vuelve y sale. Eso lo hacen gracias a la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica tenemos una en la luz de estas células del túbulo proximal, que es la tipo 4, y tenemos una que es la tipo 2, que está intracelular. Entonces miren ustedes cómo por cada hidrogenión que excreto genero un bicarbonato. En el túbulo contorneado distal y colector, sobre todo en el colector, hay estas células que son las intercaladas tipo A, que secretan activamente hidrogeniones. Entonces miren ustedes cómo este transportador que gasta energía excreta todo el tiempo hidrogeniones a la luz. También tenemos otro transportador que excreta hidrogeniones, y al excretar hidrogeniones absorbe potasio. Y así, entonces terminamos el proceso FIMNO en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Es decir, lo que no se hizo proximalmente se hace distalmente, y aquí es donde se hacen los cambios FINE. Y quiero que analicen una cosa. Cada vez que excreto un hidrogenión, se refuerza la absorción de potasio. Y miren ustedes otra cosa. Cada vez que excreto un hidrogenión, el mismo proceso de generación de HCO2, H2O, CO2, que se absorbe otra vez a la luz para generar nuevo bicarbonato, ese bicarbonato se absorbe, ¿cierto?, a la sangre. Y miren ustedes, en contraposición de un cloro. Es decir, cada vez que absorbo ese bicarbonato a la sangre, estoy excretando un cloro. Y eso también ocurre proximalmente. Entonces, si me entienden lo que les estoy diciendo, el bicarbonato va en contraposición del cloro, y obviamente el bicarbonato va en contraposición de los hidrogeniones. Y en el túbulo distal, esos hidrogeniones van en contraposición a potasio. Entonces, si me entienden lo que les digo, entonces al bloquear, por ejemplo, las células intercaladas tipo A o alfa, si ustedes bloquean este sistema, ¿qué van a tener? Y no van a excretar los hidrogeniones. Al no excretar los hidrogeniones, van a tener acidosis en la sangre. ¿Y cómo va a ser esa acidosis? Pues es una acidosis, como el hidrogenio no sale, el cloro tampoco. Entonces van a tener una acidosis hiperclorémica. Ahora, como esto no funciona, el potasio no se absorbe. Entonces van a tener una acidosis hiperclorémica hipocalémica. Y obviamente si le hacen al anión GAP, el anión GAP va a ser normal. Al estar el cloro alto en la sangre, el anión GAP es un mecanismo por el cual, entonces el anión GAP no eleva porque no se están generando otros aniones, simplemente se está aumentando el cloro y el hidrogenión. Entonces tienen una acidosis con anión GAP normal, que obviamente por definición es hiperclorémica e hipocalémica. Y es donde ahí tienen uno de los mecanismos, por ejemplo, de acidosis tubular, que es la acidosis tubular distal o tipo 1, que en condiciones pues, de pediatría puede ocurrir por alteración genética en estos transportadores y por inmadurez en estos transportadores, o en los adultos puede ocurrir por inhibición de estos transportadores, como por ejemplo en una patología muy común que es el lupus. En la nefritis lúpica puede haber, o en el Sjögren puede haber acidosis tubular distal o tipo 1. Obviamente si este mecanismo falla en el túbulo proximal, hay otras cosas, pero también tienen una acidosis metabólica, hiperclorémica, hipocalémica con anión GAP normal, con otras características de la disfunción del túbulo proximal. Entonces miren ustedes lo importante de interpretar esto, porque si entienden la fisiología, pues entienden mucho de los mecanismos de producción de acidosis que se generan a nivel renal. La célula intercalada tipo beta, que también ocurre pues que también está en el túbulo colector, esa célula se encarga de hacer el proceso contrario. Lo que hace es excretar bicarbonato sobre cloro. ¿Cuándo se activa esta célula? Se activa en condiciones cuando hay alcalosis metabólica. Si hay alcalosis metabólica en la sangre, pues hay que excretar bicarbonato. Y al excretar bicarbonato absorbe cloro. Lo mismo, miren ustedes cómo el cloro va en contraposición al bicarbonato. Entonces, si se excreta un bicarbonato, se absorbe un cloro. Y lo mismo, si se excreta un bicarbonato, aquí al contrario se absorbería un hidrogenión. Entonces, miren que es el mecanismo contrario para compensar los problemas de
alcalosis metabólica. ¿Cuándo se activa este mecanismo? Cuando hay alcalosis metabólica. Lo que les preguntaba entonces, la excreción renal de ácidos ocurre por dos mecanismos principales, la acidez titulable y la acidez no titulable. La acidez titulable es la excreción de protones activa gracias al buffer fosfato por el medio del cual se excreta un tercio de ácidos excretados en condiciones normales. Sin embargo, en condiciones patológicas, este mecanismo no puede aumentar la excreción de ácido. Entonces, miren ustedes la acidez titulable. Tenemos aquí la célula del túbulo contorneado proximal, tenemos aquí la luz y tenemos la sangre. Entonces, por medio de la acidez titulable, entonces se filtra el fosfato por medio de fosfato de sodio, está unido cuando se filtra a sodio, inmediatamente ingresa al túbulo contorneado proximal, se disgrega, el sodio queda libre el fosfato, y ese fosfato es muy inestable, entonces lo que va a hacer es capturar hidrogeniones. ¿Y esos hidrogeniones de dónde salen? Pues ya les mencioné que en el túbulo contorneado proximal todo el tiempo se están generando hidrogeniones, no solo para unirse al bicarbonato que se está filtrando, sino que también este es un tampón. Es decir, que el fosfato que se está filtrando también está captando hidrogeniones, porque la cantidad de hidrogeniones que se está excretando a la luz es de tal magnitud que no es suficiente solo con el bicarbonato. Entonces, aquí el fosfato también capta hidrogeniones. Ahora, por este mecanismo, cada vez que se captan hidrogeniones aquí se está generando nuevo bicarbonato que se absorbe a la sangre. Como les mencioné, un tercio de los ácidos se atrapa por este mecanismo en condiciones normales, es decir, de una dieta normoproteica o de condiciones normales en el organismo de condición basal, es decir, que no haya una patología. Sin embargo, si hay un consumo excesivo de proteínas o hay una patología que esté generando mucho ácido, este mecanismo no es capaz de titularse, es decir, no es capaz de atrapar todos esos hidrogeniones que se van a formar. Le pusieron acidez titulable, pero miren que por eso les hago énfasis, porque puede generar un error, porque realmente esta tiene una titulación en condiciones basales, pero en condiciones patológicas no puede incrementar la capacidad de excretar los hidrogeniones. Por la acidez no titulable, ya el buffer es el amonio, NH3, NH4. En condiciones normales, este mecanismo atrapa 2/3 de los ácidos que son excretados, es decir, atrapa 2/3 de los hidrogeniones. Por cada también generación de este buffer, hay una generación de bicarbonato, y en condiciones patológicas este mecanismo puede incrementar la excreción de ácidos hasta 10 veces. Es decir, en condiciones patológicas sí puede captar el exceso de hidrogeniones que se genera, por ejemplo, en una dieta hiperproteica o en un estrés patológico donde se genere mucho ácido. Ojo, la hipocalemia lo estimula, es decir, que cuando hay hipocalemia se estimula la excreción de ácido, por eso la hipocalemia produce alcalosis metabólica. Eso es muy importante. Es decir, cuando se tiene el potasio bajito, estimula que se excrete el ácido. Ahora, la hipercalemia lo inhibe. Cuando se tiene hipercalemia, se inhibe este mecanismo, es decir, la hipercalemia promueve que haya más ácido en la sangre. ¿Cómo genera este mecanismo? Pues bueno, partimos de la glutamina. La glutamina en el túbulo contorneado proximal dentro de la célula se disgrega en NH4 y bicarbonato, o se disgrega en NH3. Cuando se disgrega en NH3, entonces estos hidrogeniones quedan libres para ser excretados a la luz. Entonces miren ustedes que se puede generar NH4 y bicarbonato, y el bicarbonato se absorbe. Ese NH4 sale a la luz, puede salir así. Sin embargo, lo más común es que se forme NH3, y ese NH3 genera un hidrogenión libre, y ese hidrogenión libre también sale a la luz. Y aquí el NH3 capta esos hidrogeniones y lo forma en NH4. Entonces, lo más común es que este NH se genere NH3 y sea en la luz donde se capta el hidrogenión. O sea que es un buffer, y así se captan el 2/3 de los hidrogeniones formados en condiciones normales. Pero en condiciones patológicas, este mecanismo puede captar hasta 10 veces más la generación de hidrogeniones. De ahí que cuando hay falla renal avanzada, se produce acidosis tempranamente, porque este mecanismo es de los principalmente afectados.
Este es un poco más complejo y realmente pues les estaba mencionando que ocurre en el túbulo contorneado proximal, pero miren ustedes cómo durante todo el transporte tubular el NH3 y el NH4 se está intercambiando todo el tiempo para generar finalmente el NH4 que se excreta en la orina. Resumiendo los dos mecanismos que vimos, y aquí es más plausible, en condiciones normales, como lo mencioné, un tercio de los hidrogeniones se excreta por el mecanismo fosfato, que es lo que se llama acidez titulable. Y 2/3 de los ácidos se excretan por el tampón o por el mecanismo del amonio. En condiciones patológicas, donde haya mucha producción de ácido, este mecanismo de la acidez titulable por el fosfato no puede incrementar mucho su excreción, pero en cambio por el mecanismo del amonio se puede excretar hasta 10 veces más ácido o hidrogeniones en condiciones que hayan obviamente una función normal, renal. Si hay insuficiencia renal, obviamente este mecanismo no funciona y se va a producir acidosis. Miren ustedes, el mecanismo del fosfato es saturable y no puede incrementarse ante una carga de ácido, pero si hay función renal normal, miren ustedes cómo el mecanismo del amonio puede aumentar su excreción de ácido, como lo menciono, siempre y cuando haya una función renal normal. Entonces, eso es lo que les tenía para decir en cuanto a una de las preguntas que les mencioné de el mecanismo de la excreción de ácido por los riñones